Buenas noches, don Jorge Bueno, Carlos. muy buenas noches, Manuel. Gusto de verte. Un saludo hasta Guadalajara, España. Muchas gracias. Un saludo también para Roma. Buenas noches para los que estáis conectando ya en este directo. Son las 10 de la noche y un minuto en Madrid, en España, también en Roma. Y bueno, es tarde ahora mismo, 3 de la tarde, por ejemplo, en México. Y en varios países, es tarde también en varios países de los que seguramente nos seguís de Latinoamérica. Estamos en directo desde la cuenta de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, conectando en directo con Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que es el secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero. Y bueno, pues os preguntaréis el porqué, el motivo de esta conexión, y es que mañana celebramos la solemnidad de San José, patrono de los seminaristas, patrono también de nuestra hermandad de sacerdotes operarios diocesanos, y por este motivo pues queríamos tener un encuentro entre seminaristas y Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, ¿no? Que pudiesen charlar con él, hablar con él, transmitirles algunas preguntas. Lo vamos a hacer en esta entrevista. Y bueno, pues vamos además de saludar a don Jorge Carlos, pues a presentar al Sí, personaje, ¿no? yo Sí. estoy viendo que cómo están entrando aquí muchos amigos, muchos conocidos de diferentes partes de América Latina y también aquí unos de España. Y ya veo también aquí ya individual algunos amigos de Roma que a estas horas ya terminaron sus últimas oraciones y que que me dijeron que se iban a conectar y lo están haciendo. Muy bien, gracias, Manuel. Pues un saludo también para todos ellos. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña presentación de ustedes, pues para que también quienes no lo conozcan, pues puedan conocerlo, ¿no? Don Jorge Carlos Patrón Wong nació en Mérida, en Yucatán, en México, el 3 de enero de 1958. Tiene 63 años. Ahora, se formó como sacerdote en el Seminario Conciliar de Yucatán, siendo ordenado presbítero el 12 de enero de 1988 por el arzobispo de Yucatán, entonces Manuel Castro Ruiz. Cursó estudios de especialización en teología espiritual y en psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Y a su regreso a México pasó a formar parte del equipo formador del Seminario Conciliar de Yucatán, donde fue nombrado rector en el año 2000. Fue presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos y de la Organización de Seminarios Latinoamericanos. El 15 de octubre de 2009, nada más que el Papa Benito XVI lo nombró obispo coadjutor de Papantla. Y el 2 de mayo sucedió oficialmente en esta diócesis a su antecesor, el obispo Lorenzo Cárdenas. Y en septiembre de 2013, muy poco después del inicio del pontificado del Papa Francisco, que estamos celebrando en estos días el aniversario, unos meses después, como decía, el Papa lo nombró secretario para los seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero, que es el cargo que ostenta actualmente, el servicio que hace actualmente a la Iglesia. No sé si algún dato... Allí está bien, allí está bien. Pues este es Monseñor Patrón Wong, ¿no? Y lleva ya pues 8 años, ¿no? Coincidiendo con el pontificado del Papa, dedicado a este servicio a la Iglesia en los seminarios. Y bueno, también algunos de los que os estáis conectando ahora seguramente habéis llegado a través de la cuenta de Monseñor Jorge Carlos, Patrón Wong, ¿no? Entonces, os preguntaréis también quiénes son estos operarios, ¿no? Se pueden preguntar algunos quiénes son estos operarios. Bueno, pues la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos es una asociación de sacerdotes que concreta y actualiza la fraternidad sacerdotal. No es una congregación, no es un movimiento, no es una asociación sacerdotal. Así brevemente, un poco de historia, fue fundada en 1883 por el beato Manuel Domingo y Sol, conocido como Mosén Sol. Mosén Sol era un sacerdote de Tortosa, en Tarragona, en España, que bueno, vio, a raíz de un encuentro con un seminarista, vio la necesidad que tenían muchos seminaristas que no tenían recursos, ¿no? Entonces, a raíz de este encuentro,
pues bueno, los acogió primero en una casa, después tuvo que cambiar a otra más grande y finalmente abrió el Colegio de San José para vocaciones eclesiásticas, donde comenzaron a estudiar 300 seminaristas en esta localidad de Tarragona, en España. Y unos años más tarde, otro acontecimiento cambió su vida. Y es que el 29 de enero de 1883, después de celebrar la Eucaristía, Mosén Sol recibió una inspiración. Entonces, esta inspiración fue que en la fundación que crear un grupo de sacerdotes, constituir un grupo de sacerdotes que se dedicara a la formación de los seminaristas. Y de ahí nació la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, que es el nombre completo de la hermandad, que se hizo realidad ya en los años siguientes con la aprobación del obispo de Tortosa en 1883. Y bueno, en los años siguientes, Mosén Sol fundó varios colegios de vocaciones en España y Portugal, y además en el año 1892 fundó una de sus grandes obras, quizá, ¿no? El Colegio Español en Roma, que don Jorge Carlos pues conoce muy bien porque ha visitado en más de una ocasión. Y bueno, pues fruto de esta labor formativa, varios obispos confiaron a la hermandad la dirección de sus seminarios, ¿no? Mosén Sol falleció el 25 de enero de 1909, dejando un gran legado espiritual para la Iglesia, y hoy en día la hermandad está presente en 3 continentes. En Europa, donde nació, en América, donde tiene gran presencia, y en África. Su carisma pone el acento en la pastoral vocacional, promoviendo la reparación al corazón de Jesús, principalmente en la Eucaristía. Y bueno, los operarios pues son sacerdotes que están unidos, que viven la fraternidad sacerdotal, para también contribuir entre ellos, ayudarse a alcanzar la santidad, ¿no? El objetivo de todo cristiano. Así que bueno, hecha esta presentación, bueno, pues vamos a empezar esta charla con Monseñor Jorge Carlos Patrón Gómez. Lo primero que le quería preguntar, Monseñor, es que nos explique un poco la tarea que lleva a cabo en esta labor de servicio a los seminarios. Manuel, antes de responder a tu primera pregunta, pues un saludo a todos los que ya entraron. Veo que hay gente ya de Brasil, de México, de diferentes partes de México, de Colombia, de Venezuela y también aquí de Roma y de España. A todos los amigos que se están conectando, muchas gracias. Y sobre este servicio que uno presta aquí en la iglesia, te podría decir en síntesis, pues el Santo Padre a nivel universal pues guía a la iglesia en muchos temas, todos los temas que ustedes pueden conocer e imaginarse, ¿no? Uno de ellos que es central es el de la formación sacerdotal, la vida sacerdotal, la pastoral vocacional. Y todo esto se ve en lo que se llama aquí un dicasterio. Hay varias como oficinas donde llega a nivel universal todo lo que es sobre un tema para nosotros ayudar al Papa sobre esa temática. Este es un servicio a toda la Iglesia Universal, porque en todas las diócesis del mundo, pues tenemos sacerdotes, tanto religiosos como diocesanos. En todas las diócesis del mundo se hace una pastoral vocacional. Pastoral vocacional no únicamente para la vida sacerdotal, sino también para la vida consagrada y, por supuesto, a la vida laical, la vida de los laicos comprometidos, como tú, Manuel, para el matrimonio, como tú estás casado, y también existe todo lo que es la formación permanente y la vida y el ministerio sacerdotal, que abarca prácticamente toda la iglesia. Bueno, eso que se ve a nivel diocesano o local, también está organizado a nivel nacional a través de los obispos, a través de organizaciones nacionales de seminarios, de formación permanente de sacerdotes, y a nivel universal, aquí en este dicasterio de la Congregación del Clero. Lo más bonito de todo esto es que nos toca estar en contacto con tantos obispos, sacerdotes, seminaristas, jóvenes en procesos vocacionales y poder ayudar a través de planes de formación que aquí le llamamos las ratios fundamentales, que es un plan general de formación que a propósito el último fue realizado en las ratios fundamentales en el 2016 y de allí bajarlo a nivel nacional de los países y de ahí a cada seminario. Entonces es muy rica la interacción
porque por una parte se acepta toda la universalidad de la Iglesia, imagínate, de todos los países del mundo, todas las culturas, todos los idiomas, pero al mismo tiempo nos hacemos sacerdotes católicos, es decir, sacerdotes de Jesucristo, con una gran unidad de fe, de esperanza en Dios, de amor. Entonces es un trabajo maravilloso que abarca todo, desde el inicio de la vocación, la formación en el seminario y lo que sigue después de la formación, porque toda la vida es formación, desde que fuimos bautizados hasta el día que Dios nos llame al reino de los cielos. Así es en síntesis. Claro que el trabajo que a mí me toca hacer tiene que ser mucho con los obispos, en las visitas que le llaman al Limina aquí en Roma, y cuando ustedes me ven yendo a diferentes países es porque recibo invitaciones a nivel nacional. Siempre que he ido a todos los países de América Latina, por ejemplo, como aquí en Europa, van a ver que siempre son reuniones nacionales o de obispos, de sacerdotes formadores, inclusive de seminaristas. Recuerdo las 3 últimas experiencias nacionales, una que fue ahí en Lourdes, con todos los seminaristas de Francia, y otra que me tocó por ejemplo, en Polonia, en Czestochowa, ante la Virgen, y una que se hizo en Alemania, con seminaristas de Alemania. Pero entonces, estoy hablando de seminaristas, pero estas reuniones se tienen de manera más frecuente con los formadores, con los sacerdotes y con los obispos, que son los grandes responsables e impulsores de la pastoral vocacional y de la formación sacerdotal. Aprovechamos ahora también para recordar a los que nos estáis siguiendo y si quieren plantear alguna pregunta a través del chat, si es posible que pongan de qué seminario nos escriben, porque imaginamos que están muchos seminaristas conectados ahora mismo, si es posible que pongan nombre y su nombre y el nombre del seminario del que nos escriben. Comentaba usted, don Jorge Carlos, la cuestión de los viajes. Claro, y con toda esta cuestión de la pandemia ha quedado todo parado, ¿no? Entonces, le quería preguntar cómo está afectando esta crisis a los seminarios, esta crisis provocada por el coronavirus. Sí, yo diría esto, que la formación nunca se ha parado, la formación sacerdotal. Claro que ha adquirido diferentes modos de acuerdo a esta nueva situación que vivimos desde hace exactamente un año. ¿Y por qué? Porque al inicio hay que reconocer que a todos nos cayó esto como imprevisto, ¿sí? No estábamos preparados. Y la primera reacción de la mayoría de los seminarios fue, como se hizo en otras situaciones, es cerrar, pero cerrar en el sentido de que se fueron los seminaristas a sus casas. Después se dieron situaciones diversas en diferentes países hasta llegar prácticamente a homologarse a una experiencia muy intensa de vida comunitaria en los seminarios. Es decir, los primeros meses estuvieron en sus casas, allí en sus casas, en sus familias, en algunos casos en los seminarios. Y a través de los medios de comunicación, todo lo que se pudo hacer a nivel de Internet, continuaron su formación en todas las dimensiones de formación y también, por supuesto, en la oración, el elemento humano con las familias o en las parroquias, el elemento intelectual se siguió a través de los libros y del Internet, y también hubo mucha comunicación entre los formadores y entre ellos mismos a través de el teléfono celular, los mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha actividad. Ya después viene una segunda parte, que es la que se está viviendo ahora, donde había una gran intensidad en la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque prácticamente la mayoría de los seminarios del mundo están en el seminario viviendo todas las dimensiones de formación. Tal vez lo que continúa todavía son las clases a nivel académico, de muchos profesores que no viven en el seminario, las dan a nivel virtual. Pero la vida del seminario se ha hecho muy intensa porque ha aparecido, cuando la campaña que se hizo en todo el mundo, regresa a tu casa, a tu hogar, hay que reconocer que el seminarista distribuyó 12 hogares. En la primera parte se fue a su hogar, a su casa, su familia, fue en los primeros meses, pero desde prácticamente hace
7, 8 meses está en su otro hogar, que es el seminario. Y allí hay que reconocer que los seminaristas han sido un ejemplo con sus formadores de cómo ver esto como una gran oportunidad, porque se ha crecido en la oración, en la reflexión, pero sobre todo en la vida comunitaria. Tengo que decir que los seminaristas, así como San José, fueron muy creativos y siendo muy creativos para ser, diría, sanamente autónomos en la comunidad. En muchas comunidades ellos prácticamente no hay empleados, entonces hay situaciones donde hay que cocinar, hacer la limpieza, eh, eh, ver todo el mantenimiento de la casa, del hogar, y ha sido un trabajo de equipo verdaderamente, de tal manera de una gran familia, dependiendo de la cantidad de seminaristas, pudieran estar en este segundo hogar, en esta segunda familia que es el seminario. Había habido mucha actividad. Claro que hay situaciones muy distintas de acuerdo a la realidad nacional y hasta, yo diría, hasta local. Pero ha sido una gran oportunidad de crecimiento. El Papa Francisco ha dicho claramente que todos después de esta pandemia salimos o mejor o peor. Rezamos y testificamos al mismo tiempo que la mayoría de los seminaristas y sacerdotes está saliendo mejor. Sin embargo, hay que seguir rezando y apoyando a situaciones también donde no todo es tan positivo y que los retos no se han podido afrontar debidamente. Entonces, esto también es un impulso para rezar y para colaborar, ayudar a los seminarios, a los formadores inclusive, a los formadores y a los seminaristas, para que con la gracia de Dios estemos a las alturas, a la altura de lo que nos pide Dios en estos tiempos de emergencia. Por otra parte, todo esto sirve para la formación sacerdotal, ¿sí? Nuestras debilidades, si nos damos cuenta, pero también las grandes fortalezas y virtudes. Yo lo voy a sintetizar así. La formación no se paró, continuó de diferente manera y está continuando de formas también nuevas. Y creo que después de esta pandemia vamos a tener experiencias de síntesis para nosotros ver de todas estas experiencias qué es lo bueno que Dios nos ha regalado, lo bueno que hemos logrado para seguir adelante. Una pregunta precisamente que hacen en relación a este tema, ahora que hablaba de cómo los seminarios realmente han sido una segunda y una primera casa para los seminaristas en este tiempo, especialmente durante el confinamiento. Nos pregunta José Miguel Zapata, el Seminario San José de Venezuela, ¿qué consejos puede darnos a nuestra comunidad de seminario para poder crecer en fraternidad y en caridad? Bueno, antes que nada, diría esto, que la primera cosa que hay que hacer es que rezar. ¿Sí? Porque uno cuando quiere un hermano, reza por él. Es lo primero. Segundo, en la vida cotidiana, siempre tenemos oportunidad de conocer a los hermanos, que son una riqueza porque son diferentes a nosotros, pero al mismo tiempo descubrir que hay una realidad más grande que nos une, que es la vocación y es el amor a Jesucristo y a los demás. Además tenemos que ayudarnos porque descubrimos que todos tenemos limitaciones, todos tenemos defectos. Y en este sentido nos acompañamos mutuamente. Y en este sentido queremos ser y tratamos de ser humildes para que haya una corresponsabilidad de hermanos. Aprendemos en el seminario a ser hermanos. Yo recuerdo mi experiencia de seminario, tanto como seminarista, como después como sacerdote formador y rector, que es maravilloso porque es una experiencia que vienen jóvenes, otros jóvenes de todas partes de la diócesis, de diferentes situaciones culturales, sociales, de diferentes movimientos de espiritualidad, experiencias diferentes en diferentes parroquias, y uno se encuentra con una gran familia diversa, somos diversos, pero hay una unidad. Entonces, esta colaboración de ayuda mutua es importante. Y hay una recomendación que nos hace mucho el Papa Francisco.
hablando de fraternidad, de que en el seminario tratamos de seguir el ejemplo que nos pide la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que nos corrijamos eh, con paciencia y con mucha caridad. Que nunca estemos hablando mal de nuestros compañeros, sino que recemos para ver el modo, la forma para poder hablar, platicar sinceramente con ellos. Yo también recomendaría 3 palabras que el Papa Francisco siempre nos aconseja en relaciones de fraternidad y de amistad. La primera es agradecer, agradecer. Hay que agradecer a Dios y a cada persona que entre en contacto con nosotros. Segundo, hay que pedir permiso. ¿Sí? Creo que todos tenemos derechos, tenemos límites, tenemos unas como fronteras y hay que ser muy respetuosos de los demás. Y tercero, no tener miedo de pedir perdón y también ser generosos en dar perdón a los demás. Y por favor, disfruten la diversidad y ríanse un poco de tantas cosas que suceden en la vida comunitaria de un seminario, ¿sí? Porque hay que verlo como Dios nos ve, también con un poquito de sonrisa, ¿no? Y aprender de todas las situaciones que nos toca vivir. Hay una Ahora, cuestión que... Sí, si puedes sí, comentar mira. algo muy bonito. La razón por la cual en los seminarios diocesanos vivimos en comunidad es que allí se forman las amistades que van a durar toda la vida. Toda la vida. La fraternidad sacerdotal, que resulta un sacramento después, la fraternidad es sacramental, después de recibir el orden sacerdotal, está fundada siempre en una amistad cotidiana, profunda, donde nos conocemos los unos a los otros. Gracias, Manuel. Gracias por su respuesta. Hay una cuestión que es ineludible, ¿no? Tratar, que es la crisis vocacional, ¿no? Es cierto que desde una perspectiva occidental, ¿no? Podemos ver que así es, ¿no? Que hay una crisis de vocaciones. En los últimos datos publicados sobre la cantidad de seminaristas que hay en el mundo, Europa y América van a la baja, descienden, hay números rojos, sin embargo, bueno, aparecen brotes verdes en Oceanía, Asia y especialmente en África. Le quería preguntar cómo valora usted esta situación y si también a raíz de toda esta crisis provocada por la pandemia, pues se ha suscitado una mayor inquietud vocacional, si ha habido una mayor apertura a la trascendencia. Manuel, esta crisis yo la quiero englobar esta crisis vocacional, yo me gustaría englobarla dentro de estas 2 crisis. Primero, la crisis de la vida humana. Digo que existe una crisis de vida humana porque vemos la falta de respeto a la vida humana, que a veces no se respeta desde la concepción, no se respeta hasta el final de la vida, de manera natural, no se respeta también el transcurso de la vida. Tenemos situaciones tan difíciles de explotación humana, de trata de las personas humanas, donde se hacen de las personas unos objetos de cambio, de comercio, de prostitución, de mercancía. Hay una crisis humana, hay que reconocerlo. También dentro de esta crisis humana hay una crisis de la vida cristiana. Crisis, pero debe ser para mejorar. ¿En qué sentido? Que hoy no se puede ser cristiano de nombre, por un título social, por una simple tradición, sino la realidad actual nos pide realmente seguir a Jesucristo, amar a Jesucristo, ser un cristiano, libremente, hacer opciones de vida cristiana. Y la vida cristiana significa separarse de otras cosas que son prioritarias para el mundo. Para nosotros no se trata de explotar a otro, sino de servir a los demás. No se trata de aplastar a otros, sino ayudar a los demás. No se trata de yo llenarme de cosas y de poder y de dinero, sino usar a los demás para mis objetivos, sino se trata de hacer una comunidad de hermanos donde nos ayudamos todos los demás. Entonces, de la vida cristiana
hay que replantearla en todos los sentidos. Y dentro de esa vida cristiana, la vocación, la cultura vocacional que ha cambiado, ha cambiado. ¿Por qué? Porque si somos muy analíticos, nos vamos a dar cuenta que ya pocas personas, no hay instituciones, y también hay muy pocas personas que hablan de la vida como vocación. Se habla de la vida como profesión. Esto me lo han dicho y muchos jóvenes universitarios, muchos seminaristas, muchos muchachos de preparatoria. Lo que se llama orientación vocacional no es orientación vocacional, es simplemente una orientación técnica, una orientación profesional, pero no es vocacional. No es sobre el llamado interior y no entra acá la vocación del llamado interior y el llamado de Dios. Entonces, hoy tenemos que decir que son únicamente los seguidores de Jesús, los cristianos, la Iglesia Católica y también los sacerdotes, lo que toca, pero también los laicos, los papás de familias cristianas, la vida consagrada, que hablamos de la vida como vocación. Entonces, esto implica ir un poquito contracorriente. Hay una realidad que ha sucedido siempre, dos realidades. Una, que los sacerdotes siempre han sido y serán el número más pequeño de los miembros del pueblo de Dios. Hay que tener en cuenta eso. Desde Jesús eran 12, ¿sí? Y el gran número eran los laicos, los cristianos, los seguidores, los grandes mártires, ¿sí? Entonces, ese modelo continúa. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los sacerdotes hoy, como los apóstoles, estamos al servicio del pueblo de Dios. Y la mayoría del pueblo de Dios son los cristianos, son los laicos, son las familias. Y tenemos a grupos de hombres y mujeres que viven la vida consagrada también al pueblo de Dios y viviendo los principios evangélicos o los consejos evangélicos de manera testimonial, radical, y el sacerdocio ministerial. Es un ministerio, es un servicio al pueblo de Dios. Entonces, numéricamente, hemos sido y siempre seremos una minoría, pero siempre al servicio del pueblo de Dios. Y porque es el pueblo de Dios que evangeliza y que lleva adelante a la Iglesia Católica. Y esto es primero, hay que ser muy concreto. Segundo, que las semillas vocacionales existen. Dios las coloca. No hay ninguna sola diócesis del mundo, ningún rincón del mundo donde podamos decir, es que aquí no hay vocaciones sacerdotales. Hay semillas vocacionales. Lo que sucede es que preguntarnos si estamos haciendo todo lo que se necesita para que esa semilla esté en un ambiente favorable para descubrirse como semilla y descubrirse para crecer como un árbol frondoso, siguiendo la parábola de Jesús, y de ahí dar frutos. Entonces, hay todo un camino que hay que hacer. Lo que sí es cierto es que en todas las diócesis y todos los continentes tenemos buenos sacerdotes y buenos seminaristas. Hay que rezar, como dijo Jesús, porque necesitamos más operarios para la mies. Y como pide el pueblo de Dios, que sean santos, sanos y buenos sacerdotes. Y para esto necesitamos ayudarnos en la formación, en la oración. Y aquí aprovecho para agradecer la colaboración del pueblo de Dios, el que sostiene espiritual y materialmente a los sacerdotes y a los seminaristas. La buena noticia es que hay semillas en todas partes. El reto es que, dependiendo de situaciones muy concretas de cada continente tiene unos retos específicos. En algunos se está respondiendo con mayor claridad y en otros necesitamos despertar un poco y activar lo que vamos a llamar, en términos generales, Manuel, una cultura vocacional, una nueva cultura vocacional. Precisamente sobre esto le quería preguntar sobre esta cultura vocacional, aunque ya ha dado algunas pinceladas, ¿no? Pero antes, una pregunta que nos envía Alberto del Seminario Nacional de Costa Rica.
Hablaba antes de esas amenazas que hay en el mundo, ¿no? Bueno, en un mundo pues en el que se promueve una cultura, podemos decir, de la muerte, ¿no? Una cultura contraria a la vida, que todo eso amenaza esa cultura vocacional. Preguntaba Alberto, del Seminario Nacional de Costa Rica, consejos para vivir los momentos de temor en la formación frente a una sociedad permisiva, ideologizada, la definía ella. ¿Qué puede hacer un seminarista en esos momentos en los que no solo es que sea cristiano, es que se está formando como sacerdote, que todavía los sacerdotes tienen un estigma mayor en la sociedad que el resto del pueblo de Dios, que los laicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué consejos se le podría dar para esos momentos pues, de temor, ¿no? Ve, seguir el ejemplo de San José. San José, precisamente que mañana vamos a festejarlo, a San José, porque San José es el prototipo para nosotros los sacerdotes de qué significa una persona valiente. ¿Sí? Valiente. Porque San José, si uno toma la Sagrada Escritura, en el Evangelio aparece claramente que no tuvo la vida fácil. ¿Sí? No la tuvo. Estuvo pensando primero San José en un tipo de matrimonio y resultó que se embarazó María. Y resultó que ese niño no era suyo. Imagínate qué situación. Y fue valiente, ¿eh? Después que prepara todo preparó para dar para el alumbramiento de María, para que diera luz a Jesús, pues por el capricho de un emperador, viene lo de los censos y tiene que trasladarse hasta Belén, y donde no tiene lugar, ¿dónde? Su hijo y María pudieran dar a luz. El nacimiento no es nada fácil. Y cuando ya pasa ese momento tan difícil, viene otra situación. Hay que huir a un país extranjero, a una cultura extranjera, como migrante a Egipto, porque un loco está matando a los niños, tratando de matar al Mesías. Entonces, no tuvo absolutamente la vida fácil San José. Entonces, no hay que esperar que el sacerdote tenga una vida fácil ni cómoda, porque el don que Dios da que es ser valiente como San José. ¿Y dónde está la valentía de San José? Y es aquí donde esta espiritualidad masculina es muy interesante, porque la ternura de San José es de ser custodio, como un papá, ser custodio, ser protector, ser proveedor, ¿sí? Allí demuestra la ternura y el amor. Así como la mamá lo demuestra de una forma, el papá lo demuestra de otra. Y esa ternura y esa valentía de San José está bien fundada, muy bien fundada, en una total confianza en Dios, en una fe muy grande y una humildad muy grande para confiar en Dios. Entonces, un sacerdote, si me dicen, mira, ¿qué debo hacer? Hazlo de San José. Crece en tu fe, crece en tu confianza en Dios, pero sobre todo, crece en el amor tierno, custodio de San José. Es decir, yo estoy aquí, Señor, precisamente para eso, ¿sí? Para custodiar, para proteger lo más precioso que tú me das, a Jesús y a María, ¿sí? Entonces, y sobre los temores concretos. Una cosa que hizo San José. San José fue consciente de sus propios temores. Los hace conscientes. Y precisamente porque es consciente, se lanza confiado a esta aventura que Dios le da, ¿sí? Entonces, uno no puede seguir adelante sin la fe, sin colocarnos frente a Dios y con Dios y para Dios, pero también San José siempre aceptó la colaboración de otros, empezando con la Virgen María, ¿sí? Y también uno se le imagina cómo San José no únicamente enseñó a Jesús
la carpintería y otras cosas, sino se dejó ayudar y amar por Jesús y por María. Entonces, el sacerdote, si ayudamos y custodiamos, sacerdotes y seminaristas, no estamos solos, no estamos solos. Tenemos a Dios, a Jesús, pero también tenemos la protección de María, de San José, y tenemos a nuestros hermanos. La iglesia nos está siempre acompañando. Iglesia, ¿quiénes somos? Pues nuestras familias, nuestros laicos, religiosos y religiosas, y también otros sacerdotes y compañeros seminaristas. Nos han preguntado, nos han enviado más de una pregunta en la que se hacía mención precisamente a esa figura de San José, y como bien comentaba usted, pues es sin duda una referencia para seminaristas y para sacerdotes. Y bueno, estamos ya en la víspera de esta solemnidad, de esta fiesta. Estamos en pleno año de San José, que nos regaló el Papa Francisco el pasado 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada. Y bueno, pues el Papa lo aborda, el Papa, que es un gran devoto de San José, lo aborda en esa carta apostólica también que nos ha regalado, Patris Corde. Y quizá hay un aspecto de actualidad que también podemos hablar, que está en cierta crisis, ¿no? Que es la paternidad, ¿no? La paternidad en el sentido amplio, no solo la paternidad biológica, sino la paternidad también espiritual, que se puede ejercer y que ejercen, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Quería preguntarle sobre esto de la paternidad, sobre si hay una crisis de paternidad, y también por los aspectos que se trabajan en la formación en los seminarios en relación con esta crisis de la paternidad, si la madurez afectiva es uno de esos aspectos en los que se está tratando de poner el acento, ¿no? A veces, bueno, hay estudios que relacionan la ausencia de la figura del padre, quizá por un divorcio, una separación, también cuando se produce el maltrato, ¿no? Pues con luego problemas en la madurez afectiva de los niños, ¿no? Y de los niños y de las niñas, ¿no? Por esa figura paterna que está ausente. Le quería preguntar por esto, usted cómo lo ve, y qué remedios, si podemos hablar así, qué remedios puede tener en esta situación, o cómo podemos recuperar la importancia de la paternidad en esta sociedad. En la formación sacerdotal se trata de tener una experiencia del amor de Dios Padre. Esto es central. Y vivir y releer toda mi historia a partir del gran amor de Dios Padre en la persona de Jesucristo. Ahora, esto a nivel existencial, que es una experiencia espiritual, también es una gran experiencia humana. ¿Por qué? Porque uno descubre que no únicamente, tal vez tuvimos nuestros papás que no fueron perfectos, no tuvimos papás perfectos, pero sí podemos descubrir cómo Dios, no únicamente a través de nuestro papá, sino a través de otros miembros de la familia, tanto la familia de sangre como la familia de la iglesia, hemos recibido muchas muestras del amor de Dios. Entonces, cuando uno se da cuenta que desde antes de nacer, ¿sí?, éramos ya queridos, protegidos por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestras propias familias, el mismo doctores, y de allí todas las personas que nos han acompañado desde que éramos bebés, maestros, médicos, tías, tíos, es una cantidad de experiencias también positivas del amor de Dios. ¿Sí? Nuestra vida está bañada de personas que de muchas formas nos ayudan, nos han ayudado. Entonces, uno trata de ver esa propia historia llena de amor, porque nada más siendo consciente de esto a nivel humano y espiritual, si uno no se ha sentido amado y se siente amado, no puede amar. Entonces, es interesante este caminar en la formación sacerdotal, porque es recuperar algo que ya hemos vivido a nivel espiritual y humano, que es la paternidad de Dios a través de personas concretas. Segundo,
para ser un buen padre, un buen papá, uno tiene que aprender todos los días a ser un buen hijo, un buen hijo. Entonces, la relación con Dios, es decir, seguir al hijo predilecto que es Jesucristo, es decir, ser hijo como Jesús, es todo un camino humano espiritual, porque siendo hijo, buen hijo, comenzamos a ser buenos papás. Entonces, toda la formación en Jesucristo, yo quiero ser como el hijo es Jesucristo, y vamos tratando de seguir, imitar todas las acciones y actitudes de Jesucristo. Y eso nos acerca al Padre, al modelo de Padre, y nos hace reflejar el amor de Dios Padre. Ahora, ese hijo, ¿qué tuvo ese hijo? Ese hijo estuvo siempre guiado por el Espíritu bueno, por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque en todas las heridas que tenemos en la vida, y tenemos muchas, el Espíritu bueno, el Espíritu Santo, siempre a nivel humano y espiritual, va a sanar las heridas y va a sacar, por eso se dice Espíritu bueno, de lo malo algo bueno, de lo negativo algo positivo, y también de una carencia una oportunidad. Eso hace el Espíritu Santo. El espíritu malo, el mentiroso, el demonio, hace lo contrario. Hace que la propia persona, de una herida haga otra herida y otra herida. Se daña más a sí mismo, daña a los demás. Entonces es aumentar traumas complejos, situaciones difíciles del pasado, las actualiza. Eso es lo que hace el espíritu del mal. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy estamos alentados no únicamente por el espíritu del mal, que a veces tiene también sus voces dentro de nosotros, sino también, no únicamente dentro de nosotros, sino hay todo un ambiente de violencia, de insulto, de degradación, de poca paternidad y de poca filiación, voy a llamarlo así. Entonces, yo soy muy consciente que somos hijos en Jesús, estamos llamados a ser padres, y padres de una gran familia que es la iglesia, tantos fieles, tantas familias, pero saberlo hacer. De ahí entra todo este camino afectivo, humano, y este crecimiento espiritual. Yo diría, en síntesis, podemos tardar horas y horas hablando de esto, pero te agradezco mucho, mucho la pregunta, porque clarifica que un sacerdote, un buen sacerdote, es siempre un buen papá, un buen padre espiritual. Y un buen sacerdote es siempre un buen hijo, como Jesucristo. Y un buen sacerdote, guiado por el Espíritu Santo, es siempre un buen hermano. Porque el Espíritu Santo al final nos hace amigos, hermanos. Por eso el sacerdote se lleva con todo el mundo. Porque es guiado por el Espíritu Santo y ve a otros no únicamente como hijos, sino como hermanos. Entonces, es muy hermoso esta relación de la Santísima Trinidad con la vida afectiva y espiritualidad del sacerdote. Pues ahora que menciona la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Al Espíritu Santo, quería preguntarle, porque hablamos de paternidad, la dirección espiritual ha sido en la tradición de la Iglesia una forma de que el sacerdote ejerza también esa paternidad espiritual, ¿no? Con los fieles. Y en los últimos años está surgiendo también una figura con más fuerza, quizá, que es la del acompañante, el acompañamiento espiritual, a veces con religiosos, con religiosas, y a veces también entre laicos consagrados y laicos no consagrados, ¿no? Ese acompañamiento. ¿Puede este acompañamiento contribuir a fomentar la cultura vocacional y realmente puede un joven descubrir su vocación sacerdotal en este acompañamiento con otro igual, con otro laico? Bueno, hay que partir de un hecho teológico y de la existencia cristiana, que todo lo que es vida espiritual y por lo tanto discernimiento y acompañamiento, lo recibimos como germen, como semilla, todos
todos el día de nuestro bautismo. Todos los bautizados ya tenemos el Espíritu Santo. Y cuando somos confirmados, pues los frutos deben verse. Y un fruto es el fruto del discernimiento. Aquí se incluye la oración, se incluye el silencio, se incluye el compartir experiencias, se incluye discernir los signos. Entonces, todos nos ayudamos en el discernimiento. Si además de esto nosotros añadimos que puede haber laicos, bueno, digo discernimiento en general, porque ¿cuántas veces nuestras abuelitas nos han ayudado en discernimiento? Nuestras abuelitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida cristiana, su vida espiritual, muy sencilla, pero auténtica, la hace una experta la abuelita para ser una acompañante vocacional. Yo he visto abuelitas y abuelitos que son unos acompañantes de los niños y de los jóvenes, ¿sí? Maravillosos, a veces hasta mejor que los papás. ¿Por qué? Porque los abuelitos, pues, dentro del cariño, el amor, la ternura, pero también saben decir las cosas casi con menos aprehensión que los papás, porque ya ven la vida de otra manera. Disfrutan a los nietos, disfrutan la vida y no sienten esa carga de responsabilidad que los papás. Entonces, de pronto nos damos cuenta, lo que dice Papa Francisco, esa comunión entre nietos y abuelos. Y ya desde allá, un niño, un adolescente, un joven, lo que le dice su abuelita y su abuelito, como ve cómo actúa su abuelito o abuelita, son elementos claves de discernimiento. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo número 1, lo número 2, número 3? ¿Qué cosas hay que cuidarse? ¿Qué cosas hay que decir que no? ¿Qué cosas decir que sí? Cosas muy sencillas. Piensa en los demás, no seas tú egoísta. Dan principios y modelos muy claros de discernimiento. ¿Sí? Así tan sencillo. No estés pensando nada más en ti, sino piensa en los demás. Una cosa como esta es una clave de discernimiento. Segundo, todos los días hay que agradecerle a Dios. Una clave de discernimiento es esa. ¿Sí? Otra, aquí todos tenemos que servir. Todos tenemos que colaborar. ¿Sí? Aquí nadie es príncipe rey. Son cosas que uno desde niño aprende, ¿no? Y entonces, te hablo que hay un discernimiento generalizado positivo. También es cierto que tenemos laicos, consagrados y consagradas y sacerdotes que no únicamente han tenido esa experiencia, ese carisma, sino también han estudiado, se han especializado para ayudar. ¿Sí? Y a veces en nombre de la iglesia, Hay cada vez más formación en ese sentido, así es. Y debe continuar esa formación. Ahora, lo que sí es importante tanto en la pastoral vocacional, en la formación inicial y formación permanente, es que el acompañamiento, el discernimiento, la guía espiritual y la guía de vida de un sacerdote es indispensable. Es siempre indispensable para un sacerdote y un seminarista. ¿Sí? Y también es indispensable porque nosotros vivimos en un presbiterio. Es decir, el sacerdote, ya desde el seminario, estamos relacionados, convivimos, vivimos, platicamos, nos confrontamos entre seminaristas y después lo hacemos como sacerdote. Entonces, no hay un sacerdote sin otro sacerdote. No hay un seminarista sin otro seminarista. ¿Sí? Entonces, por la razón de nuestro ser y de nuestro actuar y de nuestro estilo de vida, siempre habrá sacerdotes que nos ayuden a discernir. ¿Sí? Eso no quita que tengamos laicos y consagrados también. Por supuesto. Y tanto el acompañamiento como la dirección pues ayudan a uno a discernir, ¿no? Hablaba usted ya del tema del discernimiento vocacional, una cuestión que también preocupa a muchos seminaristas, una cuestión clave porque ya es verse uno solo ante Dios. Manuel Orozco, del seminario de la diócesis de Tehuacán, en Puebla, México, paisano. Hay muchos que están mandando mensajes de Puebla, de Papantla,
Sí, Nos adelante. preguntaba, sí, nos preguntaba la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sé que estoy tomando el camino correcto? ¿No? Sí, es decir, eh, cómo hacer un discernimiento vocacional correcto, cómo distinguir la llamada de Dios de un sentimiento, de un momento puntual. Sí. Hay dos realidades de la llamada. Hay una realidad subjetiva de la persona y hay una realidad objetiva. La parte subjetiva es lo que yo pienso, yo siento, yo creo, cómo me veo, qué cosas sueño para mi vida, mis metas. Es la parte subjetiva, que es real. Pero también hay otra parte objetiva, que es que el sacerdocio ministerial es un servicio, y un servicio de la Iglesia Católica, como representante de la Iglesia Católica. Entonces, hay criterios objetivos de discernimiento que son los que da la Iglesia a través de la formación sacerdotal. Por eso hay todo un proceso en la pastoral vocacional y después diferentes etapas donde tú eres ayudado por la gracia de Dios y por la Iglesia, los medios naturales y sobrenaturales de la Iglesia, con esos medios, para descubrir cuál es tu vocación y responder a ella. Hay que ser muy sinceros. Estamos hablando de descubrir la vocación. Y por lo tanto, un joven que entra al seminario descubre su vocación. Todos la descubren, todos. Unos la descubren como sacerdotes y otros la descubren como fieles laicos y cristianos. En el seminario todos ganamos, todos descubrimos nuestra vocación, ¿sí? Pero hay que estar abierta a esas dos grandes posibilidades, ¿sí? Inclusive, puede ser también entre la vida consagrada. Conozco casos de jóvenes que descubren, mi vida, Dios no me llama al sacerdocio, sino a la vida consagrada. Eh, pero generalmente las grandes decisiones en el seminario son sobre la vida sacerdotal y la vida laical. Y el seminario sirve para descubrir eh, la voluntad de Dios, el deseo, el plan de Dios para mí, y, y vivir feliz con todo lo que aprendí en el seminario. Eh, los buenos seminarios dan buenos sacerdotes, pero también muy buenos laicos. Yo te voy a comentar esto. Una de las grandes satisfacciones, primero que tuve como seminarista, que excelentes compañeros míos en el seminario, que en un momento de su vida del seminario descubrieron que su vocación era el matrimonio, hoy son unos excelentes padres de familia, unos excelentes laicos comprometidos, son los que más nos ayudan a nosotros, sus amigos, los sacerdotes, una relación preciosa de esos ex seminaristas, y son una potencia maravillosa al interno y fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces, yo cuando veo esto, veo cómo nuestra generación, ¿sí? No uno salieron del seminario, sino todos salimos bien del seminario. También otra experiencia esa también es una experiencia muy, muy bonita y muy profunda que me tocó ver y vivir como formador y rector, es que los agradecimientos que uno recibe no son únicamente de los seminaristas que llegan a ser sacerdotes, sino también de los ex seminaristas que forman excelentes y bellas familias y después a través de una profesión laical sirven a la iglesia y a la sociedad. Así ¿Sí? es, transformando también el mundo y trabajando para el reino de Dios, ¿no? Efectivamente. Precisamente, bueno, ahora que comentaba esto, pues recordaba una anécdota de, bueno, unos ejercicios espirituales en los que se nos decía que el que no sabe amar, pues no va a saber amar ni como padre de familia, ni como sacerdote, ni como religioso. Y el que sabe amar puede ser, según donde le llame Dios, pues puede ser sacerdote, padre de familia, esposo, religioso, religiosa, etcétera, ¿no? Y si tiene capacidad para amar, si
acoge el amor de Dios y lo entrega a los demás, pues va a poder responder a la vocación. Si no, pues no es que esté en la vocación equivocada, es que la vocación primera es al amor, ¿no? Y me acordaba con estas palabras que nos decía ahora a usted en relación a sus compañeros de seminario que ahora están, se salieron del seminario y ahora están casados y son padres de familia, ¿no? Precisamente que estamos tocando ahora este tema, le quería preguntar, nos lo preguntaba también alguno de los seminaristas, en concreto Antonio Alcántara Marco, ¿cómo supo que Dios lo llamaba a la vocación del sacerdocio? Bueno, ¿sabes? No tuve ninguna aparición especial, ¿eh? Ni una aparición ni de Dios ni de la Virgen, sino yo creo que tuve un camino muy normal, en el sentido que yo era estudiante de medicina en Mérida, Yucatán. Pero hay un momento en la vida donde uno comienza a ver la vida como vocación. Y te voy a decir detalles de mi vida que son generales. No me gusta hablar de los detalles muy concretos, pero los detalles de mi vida que van a hacer eco en mucha vida de los seminaristas, porque hay muchas cosas comunes que tenemos los seminaristas y sacerdotes en nuestra llamada vocacional. Primero, eh, siempre, siempre conocimos a un buen sacerdote. Un buen sacerdote, puede decir esto, no un sacerdote perfecto, pero bueno. Yo a mí me tocó ver sacerdotes entregados, felices, y me impresionaba mucho cómo sin cambiar muchas cosas cambiaban todo. ¿Qué quiero dar a entender? Por ejemplo, cuando era estudiante de medicina me fijaba cómo en el reparto de urgencias, cuando ya el médico ya tiraba la toalla porque ya tenía que preparar prácticamente el sacerdote, su presencia cambiaba las cosas en la experiencia del enfermo y la experiencia de la familia. Entonces había algo ahí especial. También me tocó ver sacerdotes que siempre ayudaron a mejorar las cosas, ¿sí? No resolver cosas, sino ayudar. Y personas que se dedicaban a eso, a hacer el bien. Entonces era fascinante ver a sacerdotes que lo único que hacían en su vida era hacer el bien. Por otra parte, junto con esto, que siempre hubo modelos sacerdotales positivos, me tocó invitaciones para ir a retiros, y de los retiros a retiros vocacionales, que se hablaba de la vocación, y después también sacerdotes. Yo recuerdo que en 3 ocasiones, cuando era todavía un adolescente, un joven, 3 sacerdotes, uno en la confesión, otro cuando le fui a pedir un consejo, otro en una conversación informal, me hizo esta pregunta a nivel personal. Oye, Jorge, ¿tú nunca has pensado en ser sacerdote? Cuando me hizo esas preguntas, me di cuenta que un sacerdote me veía a mí con posibilidades y cualidades para ser sacerdote. Esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos dones que ni nos damos cuenta. Entonces, por una parte, el ejemplo de un sacerdote, y después lo otro, yo diría, nosotros los sacerdotes tenemos que también no tener miedo de invitar, cuando menos invitar a conocer la vida sacerdotal. Y yo recuerdo que cuando estas inquietudes nacen y crecen por dentro, y que siempre se termina a ser como una explosión en un momento eucarístico frente a Jesús, Eucaristía, en un momento de oración, tal vez en un momento fuerte. El siguiente paso, con la ayuda del director espiritual y el acompañante vocacional, él te va a llevar a un proceso muy normal dentro de la pastoral vocacional de tu diócesis, y de allí se hace un discernimiento que te permite entrar al seminario a probar cómo es el seminario. Por eso el primer año de seminario se llama propedéutico introductorio, porque pruebas qué es eso. Y ya estando allá, te ayuda esto, y a mí me ayudó mucho para
entrar a la siguiente etapa y después a la siguiente etapa y después llegar al sacerdocio. Entonces es como un camino continuo de descubrimiento y de discernimiento. Así fue mi vida, ayudado por lo normal. Te podría contar muchos detalles, pero, pero creo que no es el caso por ahora, ¿no? No se trata de hablar en persona, sino aquello que Dios obra en nosotros, que es maravillosamente dentro de la normalidad y la cotidianidad, de lo cotidiano, con personas muy concretas, medios espirituales y humanos muy normales. Y por eso también vuelvo a decir que nuestra vida vocacional es muy parecida a la de San José. San José descubrió y vivió su vocación en el cotidiano. Bueno, señor, también hay una pregunta que no sé si podemos compartirla. Pedrito, del seminario de Atlacomulco, de México, dice, ¿cómo puede acompañar la familia y discernir al seminarista? Esto es otra cuestión también importante. Usted habla ahora de su experiencia personal y también en todas esas personas que acompañan es fundamental el papel de la familia, que a veces se niega a que el joven vaya al seminario, ¿no? Sí, bien. Hay que reconocer cuando es la propia familia, que la propia familia entra dentro de la vocación. ¿Sabes qué significa para un papá, una mamá? Dice, que su hijo le diga, me voy al seminario, para un hermano, para una hermana. Yo recuerdo esto en mi propia familia. Cuando tú decides ir al seminario, metes en jaque a tu familia, tratando de entender qué está pasando, qué está sucediendo. Y entonces, la familia acompaña efectivamente con el amor, con la oración, y también, sobre todo, aprendiendo a ser familia de un seminarista y aprendiendo eventualmente a ser familiar de un sacerdote. Es decir, el seminario también es un camino para que la familia aprenda a ser familia de un seminarista y de un sacerdote. Pero partimos siempre del amor, partimos siempre de la fe, partimos siempre de la confianza en Dios, es decir, de lo que ya la familia tiene desde el bautismo y que ahora se activa a través de una nueva experiencia. En los seminarios que tienen convivencias o acompañamientos familiares, es muy importante que los formadores, el rector y el padre espiritual acompañen por una parte al seminarista y también a las propias familias de los seminaristas, para que también las familias puedan acompañar a sus hijos correctamente. Bueno, estamos ya pasadas las 11 de la noche en Roma también en Madrid, algo más temprano en los países desde los que nos acompañáis en Latinoamérica. Vamos a ir cerrando esta interesante charla que estamos teniendo con Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que es secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero. Una última cuestión con la que nos hace también otro seminarista, con la que podríamos concluir esta charla, es ¿qué me puede ayudar para discernir qué es más importante en la vocación, el ser o el hacer? Concretamente, esta segunda pregunta podría servir quizá de cierre. Sí. Evidentemente, el ser que se traduce en el hacer, son ambas cosas. En el seminario uno aprende que no es una cosa o la otra, son las dos, ¿sí? El ser y el hacer. Evidentemente se construye a partir del ser, pero el ser siempre, si es un ser integral, va a llevar a una actividad, a un hacer. Y no hay un ser inactivo, no hay un ser sin hacer. Dios por eso es creador, creativo, no permanece simplemente encerrado en sí mismo. Entonces, mientras hay mayor ser, hay mayor hacer y mayor actividad hacia adentro y hacia afuera. Entonces, evidentemente, la fundamentación está en el ser humano, en ser cristiano, en ser discípulo de Jesús, en configurar el propio ser, su corazón con Jesucristo, pero este ser automáticamente lleva a actitudes concretas y las actitudes concretas
a acciones concretas al hacer. Pues, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, le agradecemos que haya estado con nosotros. Es el secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero. Y bueno, antes de despedirnos, pues mire, para que vea de dónde se han conectado los seminaristas, nos han dado saludos desde el Seminario de Santa Rosa de Lima, en Caracas, Venezuela, el Señor de los Milagros en Lima, Perú, San José de Zipaquirá, en Colombia, Seminario Mayor de Guadalajara, en México, Seminario Mayor Mater Misericordiae de Caraballo, en Lima, Perú, donde están también los operarios, Seminario de Atlacomulco, en México, un seminarista de Florencia, en Italia, Seminario Conciliar de Tampico, en México, Seminario de Trujillo, en Venezuela, Seminario de Papantla, en México, como ves, desde muchos sitios que nos han seguido. Les agradecemos a todos que se hayan unido a esta charla, a esta entrevista con Monseñor, ¿no? Y bueno, pues que esperamos también que les haya podido servir, que les haya podido ayudar a este camino, a este discernimiento que es continuo, ¿no? Que ahora en su etapa como seminaristas es vital, pero luego también la vida es siempre discernimiento y hay que ir poco a poco abriéndose a los caminos de Dios, ¿no? Pues no sé si quería decir una última palabra. Bueno, agradecerte, Manuel, sí. agradecerte, Manuel, y agradecer muchísimo a todos los seminaristas de diferentes partes de América Latina y algunos también aquí de Europa nos han acompañado. Y decirles gracias porque sus vidas son la esperanza actual de la Iglesia y gracias por son la alegría de muchas familias y de muchas personas, ya como seminaristas, ustedes a través de su oración, de su testimonio y de su entrega, aman a Jesucristo y aman a la Iglesia. Gracias a los seminaristas. Vean, yo les voy a pedir que recen por mí, como dice el Papa Francisco, yo rezo por ustedes, y me gustaría terminar con una oración que aprendí desde niño, y que todos los días digo, y las decimos en algunos seminarios. Es una oración a la Santísima Virgen María. Y después, pues con una jaculatoria a San José para que nos acompañe en nuestra vida. ¿Sí? Y después, pues una bendición a todos para que esa bendición se multiplique en nuestras familias y en nuestros seminarios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y con la gracia de Dios, así como Manuel, tanto a ti como a todos nuestros amigos, los seminaristas que nos han acompañado, nos hemos visto y comunicado virtualmente. Yo estoy seguro que Dios hará cruzar nuestros caminos para que también un día nos encontremos presencialmente. Bendiciones. Gracias a todos, de corazón. Muchas gracias, Monseñor. Un abrazo enorme desde España y que tenga muy buena noche. Y buenas noches también a todos los que nos habéis seguido. Gracias por estar ahí. Y bueno, nos podéis seguir también en las redes sociales, tanto a Monseñor como a la Hermandad. Os esperamos también y estamos ahí para lo que necesitéis. Feliz fiesta de San José, que viva San José y que nos custodie y que nos acompañe a todos. Buenas noches. Buenas noches.